Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me animé a hacer esta pequeña nota sobre los equipos, específicamente sobre las cámaras, porque he escuchado en estos días con más insistencia que antes, digamos, ese concepto de que la cámara no es importante, que lo importante es el fotógrafo, eh, cosa con la que yo estoy realmente de acuerdo. Sin embargo, quizás por exageración pedagógica o a veces por razonamiento incompleto, se llega a extender ese concepto, a decir que la cámara no es importante en absoluto. Y eso realmente no es verdad. Así como el pintor, hablando de artistas, ¿no? O el dibujante escogen lápices de ciertas características, más duros, más blandos, o pigmentos, digamos, que tengan una concentración u otra, unos tipos de pinceles. El, el tejedor busca cierto tipo de hilo, o el escultor cierto material. Igualmente, el fotógrafo requiere no solamente entender el equipo que tiene, que al final termina siendo el mejor, sin duda alguna, sino también qué tipo de equipo y de proceso se le presta mejor al tipo de fotografía o el tipo de expresión que quiere desarrollar. Entonces voy a comentarles un poco sobre los equipos que yo utilizo y hacer ciertos comentarios sobre las consecuencias estéticas de la selección de equipos y material. Yo soy fundamentalmente un fotógrafo analógico. La razón es que eso da una cierta, a mí me da una cierta seguridad, los tiempos, digamos, entre la captura, el revelado, después el copiado, la visualización. Es decir, son tiempos largos que me ayudan a pensar, ¿no? Y me ayudan a completar eh, el concepto que estoy desarrollando. El no ver la imagen que preconcebí inmediatamente después de la captura, sino verla por primera vez después de un tiempo en el que la he tenido en mi cabeza, cuando la veo en el cuarto oscuro, o después cuando hago la primera copia, es algo que ayuda tremendamente a mi proceso. Eso no es mejor ni peor fotografía, simplemente es un proceso que a mí, este, digamos, me sienta en la mayoría de los casos. Y la cámara que más uso es esta cámara. Esta es la Hasselblad Expand. Es una cámara de formato panorámico. Realmente utiliza película de 35 milímetros, pero la ventana de exposición es una ventana de 65 por 24. Eso quiere decir que es casi 2 cuadros de lo que una cámara, digamos, normal de 35 milímetros tomaría. Bueno, la cámara está muy usada, por eso está así toda pelada y tal. Lamentablemente fue descontinuada hace algunos años por la razón es que el material con el que se construía pues no era relativamente contaminante, etc. Esta cámara tiene entre sus características más importantes, bueno, además de que es extremadamente ergonómica, súper táctil, es de rangefinder, no tiene prisma. Al no tener pentaprisma, entonces no tiene menos partes móviles. Hay un ajuste de paralaje interesante acá, pero quizás lo más importante es la óptica. Es una óptica planar que, a pesar de tener un negativo de 65 por 24, que eso equivale a un ángulo visual con el lente normal que está aquí colocado, que es de 45 milímetros, que es el normal para este formato, da un ángulo como de 108 grados, que es bastante similar al ángulo que en promedio los humanos tenemos. Entonces, las imágenes que se capturan eh, las reconocemos y se nos hacen muy familiares inmediatamente, porque es casi el mismo ángulo de nuestra visión. Eh,
Bueno, esta cámara, digamos, llegué a ella al explorar y descartar el formato de 35 milímetros, esa diagonal de esa relación 3:2 en el full frame, 8:12 a mí se me hace extremadamente desagradable, terminaba llevándolo 8:10. Entonces, es muy curioso, pero terminé utilizando mayoritariamente dos formatos, el 1:1 en el que la diagonal es, digamos, ahí se genera un triángulo rectángulo, y esta inmensa diagonal que se genera con esta cámara. Esa es la cámara con la que proyectos como por ejemplo este y oeste se hicieron. Hubiera sido imposible hacerlo de otra manera por lo que quería representar. O proyectos de otro tipo como Todo Incluido, en el que se tomaban horizontes eh, inducidos o creados por esas sillas en un crucero, ¿no? Obviamente también esta cámara me ayuda porque uno de mis temas recurrentes, ideas recurrentes y conceptos recurrentes es el horizonte. Pero también ayuda de otras maneras y quería mostrarles este ejemplo, ¿no? Hay un proyecto que yo desarrollé hace algunos años, se llamó No Ávila. No Ávila fue un proyecto, le tengo muchísimo cariño, era un proyecto sobre el Cerro del Ávila, un cerro en Caracas, donde viven personas de bajos recursos, en una favela, en términos, digamos, latinoamericanos generales. Creo que el término favela es más usado. Y yo lo abordé con la cámara que utilicé aquí fue la cámara de mi teléfono celular, tratando de hacer fotografías de la montaña en cierto tono paisajístico, eh, para forzar de alguna manera a que las personas miraran hacia el cerro y no lo ignoraran, ¿no? Por ser algo desagradable o feo o que representaba la pobreza. Entonces digamos que el teléfono celular en ese momento era una herramienta fabulosa porque quería llegarle a personas que estaban desarrollando la estética de visualización del celular y sobre todo de la captura por el celular de aquellas cosas que nos gustaban y queríamos compartir. Ese era un poco el lenguaje que estaba acá. Sin embargo, luego de comenzado este proyecto, yo digamos que no luego de comenzado, antes de abordar este proyecto, yo ya hacía fotografías panorámicas de Petare desde el techo de un colegio cercano a la escuela, el CIEF. Y realmente aquí comenzó la idea de No Ávila, pero se detuvo para dar paso a No Ávila. Y la idea con este proyecto panorámico era tomar todo el cerro, o una parte, digamos, importante de ese cerro, y después desarrollar el proyecto con una sola imagen, esta sola imagen, y tomar fragmentos de la imagen para representar cosas diferentes, ¿no? Tratando de sacarlo de contexto. Eran 12 imágenes, todavía no está en la página web, 12 imágenes extraídas de una misma imagen. Y esto pudiese haberse hecho de otra manera, pero para mí era absolutamente imposible hacerlo de otra que no fuese con la Expand, que generaba un negativo con suficiente detalle e información como para, a ver si puedo mostrar aquí rápidamente, como para presentar este tipo de fragmentos, ¿no? Pronto va a estar en la página web. Entonces, es un ejemplo en el que la cámara era, digamos, como imprescindible, o este tipo de cámara era imprescindible para lo que quería representar. La segunda cámara que más utilizo es también una Hasselblad, pero es la Hasselblad 500. Y la idea de esta cámara tiene, digamos, varias razones por las cuales la utilizo.
Y bueno, están los proyectos 16, parte del proyecto de Lucía de Siracusa se hizo con él, el de Erótica Transmutada, y muchos más proyectos. Bueno, obviamente parte del proyecto de Paraguaná que se hizo con Rolly y después con Hasselblad, y proyectos como por ejemplo Presencias Reales, ¿no? Entonces en este caso, lo interesante de la cámara es primero el formato. La óptica es una óptica también, en este caso de esta cámara utilizo esta óptica que es la normal, y utilizo también un lente granular. Pero la mayoría de las veces utilizo la óptica normal, que también es un lente planar. Para el caso de este formato, el lente normal es 80 milímetros, ¿no? Y utilizo el visor de cintura, ¿no? El waist level, waist finder. Y el waist finder genera una relación interesantísima en el retrato. Es decir, más allá de el tipo de negativo que genera, la calidad que me permite, tanto en película blanco y negro como en diapo, que es la otra que utilizo, es decir, película positiva color. Pero una de las cosas que más me gusta desde siempre de esta cámara es que, sobre todo para los retratos, es que en el momento de hacer el retrato, es decir, uno hace contacto visual con el retratado, pero luego, cuando va a hacer la imagen, ¿okay? O cuando va a componer la imagen, baja la cabeza, ¿okay? Enfocas, encuadras, y es como una especie de reverencia, ¿no? Que se hace. En muchas ocasiones, dependiendo de la dinámica que se está generando con el retratado, me quedo así, ¿okay? Y en otras ocasiones, una vez que está listo, utilizo el cable de extensión y puedo dialogar, porque esta cámara por lo general lo uso en trípode, y en un momento determinado disparar. Entonces, puede parecer superficial, pero no lo es. Genera una dinámica absolutamente diferente, que tú ante un retratado puedas hablar, puedas dialogar, puedes de repente estar en silencio y no mirarlo, ¿okay? Generar como esa especie de reverencia, como la veo yo. En otros casos, he utilizado una mamilla que ya no utilizo, la utilicé hace mucho tiempo y le tenía muchísimo cariño, pero es muchísimo más aparatosa. Digamos que la Hasselblad 500 además es una cámara absolutamente perfecta. Hay otras cámaras que utilizo, pero quería mostrarles. Bueno, y en el caso de esta cámara, pues proyectos como 16 se hicieron con ella. Proyectos de estudio, proyectos por ejemplo como Lucía de Siracusa. Este es un proyecto interesante porque comenzó en estudio con la Hasselblad, ¿sí? Luego pasó es decir, un proyecto que se fue realizando en estudio, luego pasó a otras locaciones. Aquí ya estábamos esto fue hecho para la velada Santa Lucía, entonces ya estábamos en el terreno. Entonces aquí lo hice con el teléfono celular, tratando de tener, y lo iba publicando en redes sociales, de tener un recorrido hasta que finalmente el proyecto terminó nuevamente con la Hasselblad, con un sujeto que era importante, que en este caso era la curadora de la velada, ¿no? Entonces, digamos que las diferencias son enormes entre lo que permite lograr el equipo, ya digo, por la película, por supuesto, por la calidad óptica, pero también por ese gesto, ¿no? Y otra cámara que utilizo bastante es una cámara pinhole, sobre todo
bueno, una parte importantísima, un porcentaje desde hace algunos años mayoritario de mi actividad fotográfica la dedico a la docencia. Y cuando tengo la oportunidad de dictar clases, sobre todo a estudiantes de Bellas Artes, interesados en la fotografía o que quieren utilizar la fotografía como parte de sus procesos, eh, mi punto de partida y a veces mi único punto es la fotografía con cámaras pinhole, cámaras que se construyen o cámaras ya construidas como esta. Esta es una cámara que inicialmente, esto es una maravilla, es una Harman Titan, es un esfuerzo conjunto entre Ilford y Harman. Es una cámara, les muestro, es un cono, básicamente, ¿no? Con un pinhole, es un pinhole, obviamente en el video no se va a ver, pero de muchísima precisión, pequeño. La cámara tiene un f2.55, es decir, fíjense que en las cámaras digitales normales el f más pequeño, digamos, el cierre más pequeño del lente puede ser 22, en algunas 32. En este caso estamos hablando de 250, es decir, es sumamente pequeño. Eso quiere decir que necesita tiempo de exposición, en la mayoría de los casos tiempos de exposición largos. El material es maravilloso, tiene posibilidades de colocarse en trípode y se utiliza con los mismos soportes que utilizo para la Linhof, es decir, son soportes para 4x5, es decir, es una cámara 4x5, y en estos soportes que entran de manera, digamos, acá, coloco varias cosas, es decir, puedo colocar película blanco y negro fundamentalmente, puede ser a color. Puedo colocar también, que es una de las cosas más interesantes del pinhole, puedo colocar papel fotográfico negativo, ¿okay? Picado, en este caso por ejemplo un papel 8x10, entonces picado en 4, dan 4 pedazos que pueden ser colocados aquí, o se puede utilizar, y esta es la gran maravilla, papel positivo directo, es decir, esto es papel fotográfico, pero que, digamos, la incidencia de luz genera un efecto positivo, es decir, mientras más luz, el papel no se ennegrece, como es el caso del negativo, sino permanece en blanco o en su sustrato, y en la medida de menos luz, entonces se ennegrece. Entonces realmente lo que se genera aquí es un positivo, y se revela igual, ¿no? Es muy sencillo, digamos, de utilizar. Bueno, probablemente ustedes conocen el principio de las cámaras pinhole. La velocidad de obturación simplemente la manejamos nosotros abriendo, contando el tiempo, manejándolo con un reloj y después cerrando. No hay enfoque, pero digamos, el pinhole es tan pequeño que el campo, digamos, de enfoque es extremadamente largo. Para darle una idea, hay algunas aplicaciones, incluso a nivel celular, que ayudan, pero él tiene una rueda para cálculo. Pero para darle un ejemplo, supongamos este papel es un papel, el papel positivo es un papel cuyo ISO calculado es un ISO 6. Entonces, si es ISO 6 y estamos en un día soleado, muy soleado, una exposición normal sería de 30 segundos. Si estamos en un día nublado, una exposición sería de 2 minutos. Realmente la forma más pragmática de calcularlo es si tenemos otra cámara o si tenemos un fotómetro, que es en mi caso como lo hago, y podemos colocar ISO 6 y podemos colocar el 250 de F, él calcula el shutter speed de manera muy precisa. Entonces, esta es una maravilla docente, pero también para proyectos creativos. Uno de los casos, por ejemplo, es un proyecto que desarrollé en Altos de Chabón. Les
la estética es realmente maravillosa, lo que se genera, hay un enfoque completo. Bueno, pronto también estará en la web. Finalmente, yo prácticamente no uso cámaras digitales, utilizo el celular bastante, pero hace un poco más de un año, un poco menos de un año, decidí explorar nuevamente una cámara digital. Y la cámara digital perdón la introducción, la cámara digital que seleccioné fue esta. Esta es la Nikon DF. Es una cámara que, bueno, cuando se la expliqué a mis hijos se rieron. Bueno, no a Leo, mi hijo, pero mis hijos se rieron porque, bueno, es una cámara digital, es una cámara full frame. 19 megapíxeles, o sea, más que suficiente para el trabajo que quiero hacer. Pero la cámara es extremadamente táctil, ¿no? Todos los controles, como ven ahí, son manuales y es una de las cosas que me agradó de inmediato, porque a pesar de que uno tenga una cámara digital y sigue con, digamos, el proceso de no ver la fotografía o tener el visor apagado, el problema con algunas de las cámaras digitales es que muchos de los controles han sido colocados en el menú. Entonces, por más que quieras dejar de ver el menú, tienes que verlo para hacer ciertos ajustes, ¿no? En el caso de esta cámara, todo, digamos, las dos ruedas, digamos, de control para la exposición, los cambios, digamos, de la velocidad, el bracketing, todo está hecho, los botones separados de foco están hechos, digamos, en controles muy similares a los de las cámaras de película de 35 milímetros. Además, bueno, venía con un lente. Esto es un lente 50 milímetros 1.8, un lente muy luminoso, pero la estética también es una estética de los lentes, digamos, de la época de la Nikon FE, que realmente es la cámara con la que fue tomada como modelo, ¿no? Incluso las puertas de abajo donde está la batería y donde está la tarjeta SD, fíjense que tiene la misma estética de una Nikon FE o de una F100, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el primer gusto es por cómo es manualmente. Pero luego hay un montón de cosas adicionales que tienen que ver con temas como, por ejemplo, el sonido, ¿okay? Que por supuesto un sonido que no tendría por qué tenerlo, pero es muy aproximado a lo que uno percibe, digamos, con otra. Y luego el cambio digamos, tiene posibilidades de cambiar a stop completos, cosa que para mí también es fundamental. Tiene además ISOs manejados con controles de ruedas sobre el cuerpo de la cámara. Y a diferencia de las cámaras digitales en las que el ISO nativo es 200, en volvemos entonces al estándar de las cámaras analógicas 35 milímetros en el que el ISO nativo es 100. Entonces con esta cámara he hecho algunas cosas, quizás el proyecto más interesante que publiqué es el de estos retratos de árboles que llaman los guardianes de Edgewood. El manejo de las tonalidades de gris me agrada enormemente en la cámara.
el tipo de archivo también que genera el RAW, digamos, es muy manipulable, muy agradable. Entonces, bueno, digamos que en la vuelta al digital, esto forma parte ahora de los recursos que puedo utilizar. Bueno, eso es lo que quería básicamente comentarles. Nuevamente, la cámara no hace al fotógrafo, pero la selección del equipo y la selección del proceso son elementos importantísimos. Y no es un tema, de dinero ni de recursos materiales. Si queremos y podemos quedarnos con un solo equipo, si eso es lo que podemos hacer, no, eso no descarta que pensemos sobre nuestros procesos y que tratemos de encontrar el proceso que mejor se adapte al tipo de fotografía y al tipo de resultado que queremos generar. Nos vemos. Chao.